Seguimos informando a través de los medios comunitarios de Corape, amigos y amigas, y contarles que para hoy la defensa del coronel Javier Riofrío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, convocó a una rueda de prensa para hablar sobre la vinculación en el caso Purga. Recordemos que el caso Purga, en este caso, sale del caso Metástasis, que fue la investigación que abrió la Fiscalía en el que se investiga una presunta red de delincuencia organizada en el sistema judicial. En el caso Purga, el principal procesado es el ex asambleísta Pablo M., quien fue señalado como la persona que dirigía una red de corrupción en la Corte Provincial de la Justicia del Guayas. Vamos inmediato con Nicole Mendoza para que nos cuente un poco más acerca de este tema. Nicole, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos, como lo comentaba Selvi, estamos en una rueda de prensa convocada por la defensa del coronel Javier Riofrío, quien pertenece al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que ha sido vinculado por parte de la Fiscalía al cargo Purga. En estos momentos escuchemos sobre esta situación. Un punto que vamos a aclarar y que es uno de los motivos de la convocatoria, ¿cómo es que se le involucra? Realmente se le involucra por ciertas especulaciones donde se han tergiversado los argumentos y realmente yo les puedo decir con toda la autoridad de una persona experimentada de más de 30 años de ejercicio profesional, en contra de mi representado no existe absolutamente ningún argumento que lo vincule con una estructura criminal organizada como es esta la que venía manejando la justicia en nuestro país, donde se estaban manejando los fallos, se estaban amañando resoluciones, donde había un grupo de abogados, había un grupo de jueces que manejaban la justicia. Pero precisamente el coronel aparece por un aparente fallo a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y a cambio se habría remodelado lo que es el Salón de Presidentes de la Corte Provincial del Guayas. Le contesto con así de breve, con una respuesta. Esta remodelación en la que mi representado no tiene absolutamente nada que ver, esta remodelación que mi representado, el coronel Javier Riofrío, no autorizó jamás, se dio después de la resolución. Entonces, yo creo que a las personas que tenemos el más mínimo sentido común podemos entender que el hecho de que haya habido una remodelación en una sala que no tenía más de 60 metros cuadrados, que esto también deben conocer ustedes, fue posterior a una resolución en la que efectivamente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército se le declaraba como contratista no incumplido, situación que de no ser así hubiese afectado gravemente a los intereses de nuestra patria. ¿Qué sentencia me dice usted? ¿De qué caso era? Hay una resolución en la que, deben conocer ustedes un antecedente. El Cuerpo de Ingenieros era parte de un consorcio que estaba realizando la repavimentación aquí en la ciudad de Quito. Por una situación que no fue económica, esto es fundamental que ustedes conozcan, se le declaró al consorcio al que pertenecía el Cuerpo de Ingenieros, se le declaró como contratista incumplido. Este fue el motivo para que se interponga una acción de protección en la que justamente se negaba el reclamo que hacía el Cuerpo de Ingenieros, porque por el contrario a lo que las personas puedan pensar, al Cuerpo de Ingenieros se le está debiendo hasta la actualidad la cantidad de $600,000 por la parte proporcional que ya había cumplido en este proyecto de repavimentación de la ciudad de Quito. Entonces, ¿qué sucede? Se presentó una acción de protección y el juez constitucional que conoció esta acción de protección, inicialmente, antes de que se hable de este escándalo de la instalación de pisos, de los recuerditos o de cualquier cosa similar, ya se le había dado como medida cautelar al Cuerpo de Ingenieros, se le había dado la medida cautelar de no ser declarado, de no inscribirse cualquier declaratoria de contratista incumplido en el CERCOP. Entonces ya tenía un beneficio, eso era lo que se perseguía realmente. Lo de la apelación podríamos pensar que era cuestión de trámite, es decir, no se necesitaba entrar con ninguna propuesta, con ninguna oferta, con ninguna promesa, para que el Cuerpo de Ingenieros se beneficie de esa declaratoria de contratista no incumplido. Ya se había superado ese problema. Esto como aclaratoria para todas las personas que puedan pensar que se pagó por una sentencia. Eso es absolutamente falso y es muy importante que ustedes ubiquen en el tiempo, ¿verdad? Ya se dictó la resolución y esa instalación, que obviamente habrá que aclararse por las personas que hicieron esa gestión, habrá que aclararse, esa instalación fue posterior a la resolución. No podemos pensar bajo ningún concepto de que se pagó esa resolución en la cual se le declaraba o se le ratificaba de contratista no incumplido al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Ahora, ¿por qué involucrarlo al coronel? Precisamente hay el tal denominado tóxico. Mayra Salazar también ha dado declaraciones. ¿Cómo que lo relaciona al coronel? El denominado tóxico, vamos a llamarle por su nombre y apellido, el doctor Andrés Chávez. Él no ha dado declaraciones en contra del coronel Javier Riofrío. Mayra Salazar no ha dado en absoluto declaraciones con el Javier Riofrío, partiendo aún más de que Mayra Salazar jamás tuvo contacto alguno con mi representado, ni comunicaciones, absolutamente nada. Entonces, mal podríamos decir que declaraciones de estas personas, con todo el respeto para el colega, porque es colega mío, es una persona que pertenecía al departamento jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el doctor Andrés Chávez, ¿no? En ningún momento ha dado declaraciones en contra de mi representado. Y peor lo podría hacer Mayra Salazar, que, bueno, todos lo conocemos, sabemos los antecedentes, ella no podría hacer este tipo de declaraciones porque jamás tuvo algún tipo de relación con mi representado que se encuentra aquí presente. ¿Cuál es la preocupación que tienen en este punto ustedes? Bueno, la preocupación que tendría cualquier ciudadano ecuatoriano, que lo tendrían ustedes en el caso de ser involucrados en un asunto donde absolutamente no tienen ninguna responsabilidad. La preocupación que pueda tener una persona que ha manejado contratos por millones y millones de dólares. Les pongo solo un ejemplo. En la emergencia vial que azotó en el año 2008, coronel Javier Riofrío, que se encuentra aquí a mi izquierda, manejó los contratos por más de 350 millones de dólares, tal como ustedes lo están oyendo, por más de 350 millones de dólares, y en todos los exámenes especiales, a todo lo que se sometió, jamás hubo una discordancia en un solo centavo. Igual en todas las obras, para que ustedes tengan conocimiento, el Cuerpo de Ingenieros, y deben conocerlo obviamente, maneja la seguridad y el funcionamiento del poliducto, como es todo lo que tiene relacionado a oleoducto, del poliducto, todo lo que se relaciona con el petróleo en el Ecuador. Y jamás tampoco ha tenido una sola observación. Se ha encargado de la construcción de los puentes, del puente Río Blanco, de los 3 puentes que conectan en el oriente sobre el río Pano. Jamás un solo centavo de discordancia, jamás un solo centavo de observación que se haya dicho esta cuentita de aquí no cuadra, esta de aquí está media rara, absolutamente nada. Y si por cierto eso fuera poco, más bien ha contribuido con obras fundamentales para la estructura vial del Ecuador. En este caso vamos a recordar, ustedes recuerdan que se cayó el puente sobre el río Lelia, que conecta Quito y Santo Domingo de los Colorados. Ese puente se hizo sin que le cueste un solo centavo a los ecuatorianos. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo hizo? Con el sobrante de la construcción del puente sobre el Río Blanco, que es de conocimiento, que colapsó en uno de los inviernos pasados, colapsó. Se hizo esta obra de manera muy acertada, y con los materiales que sobraron de la construcción de esta obra, nos salió totalmente gratis la construcción del puente sobre el río Lelia. En este punto sería un exhorto a las autoridades para que analicen bien la situación del coronel. ¿Eso es lo que ustedes demandarían? Realmente no debería haber este exhorto, no debería haber este llamado, muchas veces que se convierte en un llamado de angustia, que se haga justicia. Debería ser Fiscalía, como lo ha venido haciendo en muchos casos, que tiene una actuación muy acertada en contra de la delincuencia, especialmente contra estos grupos que se han organizado en nuestro país y que hacen sucumbir nuestra tranquilidad. Pero no debería haber este llamado. Yo creo que la propia Fiscalía, con esa carencia de elementos que existen sobre la responsabilidad de mi representado, el coronel Javier Riofrío, debería sacarlo de esta investigación. Obviamente, ya una vez que está dentro por la vinculación errónea que se realizó, porque no hay elementos de convicción. Si alguna de las personas que se encuentran aquí presentes conoce de un elemento de convicción que le cause sospecha o que le haga pensar que a lo mejor el coronel Javier Riofrío es parte de este grupo de delincuencia organizada, una estructura extremadamente grave que manejaba la justicia en el país, que me lo diga para tratar de aclararles muy respetuosamente. Justamente para eso estamos aquí presentes, ese es el motivo de esta convocatoria. Pero no es justo que una persona que ha dedicado casi 40 años de su vida a la vida militar, de un momento a otro, por un acto erróneo, por un acto infundado,
tenga que estar involucrado en algo tan grave como es una estructura de delincuencia organizada que afectaba la administración de justicia de nuestra patria, de nuestra nación. ¿El coronel no puede hablar? Lamentablemente no tiene la autorización, es un oficial en servicio activo que como aclaratoria goza de todo el respaldo de la fuerza militar, goza de todo el respaldo de todos los generales de la fuerza militar y de las Fuerzas Armadas del Ecuador. ¿Por qué? Por su transparencia, por su trayectoria. Y los generales, los oficiales no se la juegan así dando respaldo y apoyo a una persona así porque sí. Es justamente por esta trayectoria de toda una vida al servicio de la patria, al servicio del ejército y más que nada por una transparencia totalmente comprobada. Ahora, ¿qué pasa si la Fiscalía no le saca de este proceso de investigación que está realizando? ¿Qué acciones tiene? Si la Fiscalía no le saca de este proceso investigativo, yo les transmito la respuesta a ustedes, ¿verdad? Porque todo es lógica. ¿Cómo puede continuar un proceso investigativo sobre una persona que no hay elementos de convicción para continuar una investigación por un hecho tan grave? Obviamente, a lo mejor puede equivocarse. Creemos que Fiscalía no tiene los elementos para equivocarse en este caso en particular. ¿Qué es lo que tendrá que hacer Fiscalía? Conforme a derecho, emitir el correspondiente dictamen abstentivo, es decir, no acusatorio a favor de mi representado. De no ser así, tenemos las siguientes instancias, tenemos el juez correspondiente, pero nosotros esperamos más que nada por la objetividad y la imparcialidad que debe primar en las investigaciones, en la administración de justicia y tratándose de una fiscal que sí ha dirigido con mucha entereza la lucha contra la delincuencia, ¿verdad? Debe dejar a un lado a las personas que no tienen responsabilidad. Doctor, entonces, ¿cuál es el interés, en este caso, de la Fiscalía de incluirlo dentro de este proceso judicial entonces? Bueno, yo considero de que no hay interés de la Fiscalía. Obviamente llegan rumores, llegan esos chismes de corredor en los que se hablan tantas cosas. En un inicio ustedes recordarán que se hablaba de que el coronel Río, de que el cuerpo de ingenieros, que es una de las instituciones más pulcras que tiene el Estado ecuatoriano, se habría dispuesto de 30 millones de dólares. Yo cuando escuché la noticia dije, oh, qué barbaridad, pero, o sea, es una locura. Pero cuando vamos aclarando y cuando yo como abogado me entero del caso y conozco de la realidad, veo que en absoluto hay un perjuicio económico. Y eso nuevamente emplazo a todos los medios de comunicación que investigan, que tienen muchas veces la información actualizada, que puedan conocer si es que ha habido una disposición arbitraria de un solo centavo en el contrato de repavimentación. Por el contrario, como lo suele hacer el comandante en todas las actividades que ha realizado y como lo hizo como comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, total y absoluta transparencia. Entiendo que Fiscalía conoció de ciertas cuestiones, ciertos comentarios que no fueron apegados a la realidad e inicia una investigación. Pero asimismo, como tiene el derecho a realizar una investigación, también tiene la obligación de exculpar a las personas que no tienen responsabilidad de ninguna naturaleza. Y abogado, ¿cómo ustedes van a presentar, por ejemplo, documentos o evidencia que pueda ratificar la inocencia del coronel dentro de esta vinculación al caso Purga? Vamos a partir del hecho de que quien propone la acusación tiene que probar la acusación. No obstante a eso, a ver, Fiscalía propone y dice el coronel estaría involucrado en una red de delincuencia organizada, en una estructura de delincuencia organizada. Es la obligación de Fiscalía, sería Fiscalía quien tendría que probar cuáles son esos elementos que le llaman a pensar que mi representado es parte de esa estructura delincuencial, ¿verdad? No obstante a eso, vuelvo, repito, insisto, de que mi representado, a través de su defensa, de Stalin López y su grupo de abogados, de Juria Abogados Asociados, está aportando elementos totalmente trascendentales para que no le quede duda alguna a Fiscalía de que el coronel Javier Riofrío Játiva no tiene responsabilidad alguna y que si bien es cierto se inició una investigación, no es menos cierto que si esa investigación en contra de mi representado, ojo, en contra de mi representado, porque aquí sí hay una estructura, es esta estructura que todos conocen, donde se manejaban cientos de miles de dólares para ubicar a un preso, a un privado de la libertad en una cárcel determinada, para obtener una acción de protección a personas extremadamente peligrosas de nuestra sociedad. En este caso específico, el coronel Javier Riofrío
puede decir y gritarlo a lo alto y por el nombre que representa del ejército ecuatoriano, que es totalmente inocente y no se podrá hacer absolutamente nada para desvirtuar ese estado de inocencia. Doctor, entonces estaríamos hablando, en el caso que usted nos dice, estaríamos hablando que de una equivocación o una trampa. Yo no hablaría de trampa, yo pienso que la Fiscalía no se va. Yo respeto muchísimo a la Fiscalía y especialmente a este periodo en el que ha sido presidido por la doctora Diana Salazar, una mujer valiente, una persona que encomiadamente ha luchado contra la delincuencia, cambiando su vida, una persona que, entiendo, no podrá ver ni la televisión con tranquilidad. Entonces, pienso que se trataría de una mala interpretación de hechos y justamente para eso son estas investigaciones. Trampa, no. Fiscalía no se va a prestar para ninguna trampa o pensar que porque involucramos a una persona que tenga cierto grado de jerarquía va a ser más importante la investigación. Las personas con alta jerarquía que le han dado importancia a la investigación por el grado de corrupción que se venía cometiendo, ya lo están. Jueces de corte, jueces de juzgados, abogados que gozaban de cierto prestigio profesional. Entonces, trampa en absoluto. Lo que sí considero es que hay una mala interpretación y justamente para eso estamos, para aclarar cualquier situación que cree un malentendido en contra de mi representado. Doctor, ¿en qué etapa se encuentra este proceso y tal vez ha sido llamado a rendir versión o será llamado? ¿Hay alguna fecha? Mi representado ya rindió la versión antes de ser vinculado. En este momento estamos en una etapa de vinculación, es decir, de los 90 días iniciales que dura una instrucción, cuando puedan aparecer ciertos elementos que necesiten ser aclarados, se hace una vinculación. En este momento estamos en el desarrollo de esos 30 días de vinculación, donde justamente la defensa del coronel Javier Riofrío ha aportado con todos los elementos para que no quede duda alguna sobre su prestigio, sobre su buena reputación. De ahí viene la audiencia de evaluación y preparatoria. Esperemos, posteriormente vendría la audiencia preparatoria de juicio y de sustentación de dictamen, a la cual nosotros, en apego y confiando en el papel objetivo y en el papel imparcializado y en el papel profesional que debe cumplir Fiscalía, la doctora Diana Salazar, a través de las personas que delega esta gran responsabilidad, yo considero que en muchos casos, específicamente en el caso del coronel Riofrío, no debería haber el llamado a la siguiente etapa, se debería emitir un dictamen abstentivo. ¿Cuándo termina la etapa de vinculación? Si no me equivoco, el 4 o el 5 de noviembre, de julio, es decir, el próximo mes. Estamos a pocos días de terminar esta vinculación, entonces ahí sabemos los pronunciamientos respectivos. Doctor, para una aclaración, usted decía que más bien se le debe al cuerpo de ingenieros como 600 millones. Le voy a explicar. ¿Y quién lo debe todavía? Sí, eso les explico brevemente. El contrato de repavimentación de Quito se lo confió al consorcio Inmosolución. En el consorcio Inmosolución eran parte del consorcio el cuerpo de ingenieros de Pichincha, ¿sí? El cuerpo de ingenieros de Pichincha tenía que realizar un trabajo proporcional sobre esta repavimentación en Quito, es decir, el 25% de los 30 millones. Inicialmente el cuerpo de ingenieros ejecutó un trabajo, descontó, vamos a hablar en términos de lenguaje común para que me puedan entender, los 12 millones de dólares. Sobre eso recibió un pago de 800 mil dólares. Posteriormente se realizó un extra de trabajos por 6 millones de dólares más, donde al cuerpo de ingenieros se le debería haber cancelado 600 mil dólares. Este valor, hasta el momento, hasta la presente fecha, no se lo ha cancelado. Es lo que está pendiente. Y ojo, la resolución, la que dictó en primera instancia la unidad multicompetente de San Borondón y la que dictó posteriormente la Corte Provincial de Pichincha, no dispone la entrega de un solo centavo, de un solo dólar. Lo que dejó claro es que el cuerpo de ingenieros no era contratista incumplido. Listo. Yo llegué tarde, doctor. Permítame que le haga varias preguntas. Porque yo estuve en la audiencia. Así es, compañeros, en estos momentos, como acabamos de escuchar, al abogado defensor del coronel Riofrío, quien en estos momentos, el abogado Stanley López, pues nos ha dado un poco de detalles acerca de esta situación que ha ocurrido con el coronel Javier Riofrío, quien pues ha sido vinculado por parte de la Fiscalía al caso Purga, tal cual como lo señalaba pues el abogado defensor del coronel.
ante esta situación de que se ha presentado una acción de protección por $30 millones, el abogado defensor del coronel Riofrío pues señaló que esto fue un tema de contratación por el trabajo por parte del cuerpo de ingenieros del ejército, más no un pago por una sentencia, tal cual como lo ha señalado la fiscalía. Y además también señaló que durante pues la gestión del coronel en diferentes trabajos de contratación, pues ha sido un trabajo transparente por parte del coronel, y ese tipo de, digamos, gestión, pues lo van a presentar durante estos procesos de vinculación al coronel al caso Purga. Y también, como lo señalaba pues el abogado defensor, este proceso de vinculación pues se dará y terminará a mediados o a inicios de julio. Con esta información, volvemos a estudios. Corape informa. Donde no se exponía un solo centavo a favor. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestra compañera Nicole Mendoza por ese reporte. Y estábamos escuchando a la defensa de Javier Riofrío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien ha sido vinculado al caso Purga, y en este caso la defensa del comandante Riofrío señala que no hay elementos de convicción para continuar con este proceso de vinculación. Comentarles, amigos y amigas, que el coronel Riofrío no es el único alto oficial vinculado a esta investigación, pues Freddy José Játiva, quien fue comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército entre 2022 y 2023, también ha sido acusado como uno de los autores del delito de delincuencia organizada en el caso Purga. Con esta información nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en los medios comunitarios de Corape. Sigan junto a nosotros.